Las películas del Instituto Lutzek no son naturalmente documentos imparciales, pero nos ayudan a comprender algunos de los tantos aspectos de lo que fue un verdadero drama europeo. El ataque franquista ha tenido lugar el 7 de noviembre. A estas alturas, es decisiva la intervención de la aviación alemana y de la italiana, que organizan un puente aéreo con la península ibérica, convirtiendo así a Andalucía en una cabeza de puente para la conquista de todo el país. En el comunismo se expresan algunas de las ideas más nobles de esa generación. Rebelión contra la injusticia, deseo de paz, de libertad, de igualdad. A partir del mes de septiembre, para apoyar la República, empiezan a acudir los primeros voluntarios de todo el mundo. Así se forma el ejército republicano. Hay los buenos y los malos. Para mí los buenos somos nosotros y los malos somos los demás. Consistencia en los valores morales que ha tenido la idea republicana, las ideas de la Segunda República Española plasmadas en él. Ejemplo de calidez, de sencillez, de entrega, de optimismo, de generosidad y sabiduría. A mí algo que siempre me llamó la atención de Fernando es que siempre fue republicano. Todo lo que sea enaltecer y recordar lo que pasó con la República, lo que nos pasó en la guerra y lo que pasó en el exilio, tiene mi simpatía indiscutible. Lo más importante para mí fue su amistad. Como persona, era una persona muy íntegra. La honestidad, el laicismo, la lealtad, la confianza. La experiencia no se transmite, la experiencia se adquiere a palos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos y están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Bueno, yo creo que hablar de Fernando Rodríguez Miaja siempre es un gran gusto. Era un hombre muy inteligente, era un hombre muy trabajador, con unas pasiones culturales de todo tipo, un gran lector, le gustaba la música. A los que teníamos la suerte de ser sus amigos, una posibilidad de un intercambio de ideas, de pláticas, siempre enriquecedoras. En cualquier charla, en cualquier plática, en cualquier comida, siempre el sentido del humor era algo fantástico. Un día se metieron en su casa unos ladrones y cuando le preguntaron si vivía solo, él estaba acostado. Dijo, no, vivo con mi abuela. No espero vivir más de 125 o 130 años. No creo que tampoco tenga objeto con los avances tecnológicos de la medicina actual. Mi padre había pasado de ser sobrino a ser yerno, o sea, ya se casó con su prima, mis padres eran primos. O sea, ya no era nada más el sobrino del general, ¿no? Mi vida se divide en dos partes, antes de la guerra y después de la guerra. Por su relación familiar con el general Miaja, estuvo los 3 años de guerra muy cerca de una situación importantísima, que fue la defensa de Madrid desde el 7 de noviembre de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, y vio todo lo que pasó alrededor de Madrid. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Pues era un militar, hijo de un obrero,
demócrata, africanista, porque estuvo la mayor parte del tiempo en África. Hay que tomar en cuenta que cuando estaba el gobierno de las derechas, anterior al triunfo del Frente Popular, él ya no era un militar afecto a ese gobierno, incluso tuvo una escena un poco violenta con Franco, que era el jefe del Estado Mayor Central en aquellos momentos. Él estaba destinado a Madrid y lo mandaron a Lérida, que era una especie de exilio, y él había decidido, si en las elecciones de febrero del 36 hubieran ganado las derechas, él pensaba pedir el retiro en el ejército. En cuanto ocurrieron las elecciones que ganó el Frente Popular, inmediatamente él lo llamaron a Madrid y ya estuvo al servicio del gobierno, claro, pero que era un gobierno ya de izquierdas. Él nunca fue un hombre afín a los militares que se sublevaron. Yo le oí contar al general Miaja el sobre secreto que le dejaron, con 4 instrucciones, de por ningún motivo hay que entregar la ciudad. La segunda opción, en caso de que usted tenga que entregar, esa no existía, y tuvimos que resistir y resistimos hasta el final, y Madrid fue la invicta. Madrid nunca cayó. Fue el pueblo de Madrid, fue un caso de heroísmo, que eso creo yo que único en el mundo, quizá, ¿no? La cuestión de cómo llegaron a América fue muy curiosa, porque al estallar la guerra en Melilla, toda la familia, las mujeres, los metieron a un penal que se llama Victoria Grande, que es como San Juan de Ulúa. Y ahí se pasaron 6 meses esperando todos los días que los fusilaran, como habían fusilado a todos los de alrededor. Hasta que un día los canjearon y uno de los hermanos de mi madre, un hijo del general, era el cónsul de España en Alejandría, se los llevaron a Alejandría. Acaba la guerra, salen gracias a que mi padre, como aviador, tenía amigos, entonces se reúnen en el aeródromo. Mi padre se encontró con un amigo de él, un piloto crochano, y un avión de chatarra, 3 tambos de gasolina, y dijeron, volamos. Entonces salieron. Eso le salvó la vida a mi abuelo, a mi padre. Llegaron a Marruecos francés, y los franceses, cuando lo recibieron, dijeron, mira quién viene ahí, ¿qué hacemos? ¿Los devolvemos a España? Dice un tal Charles de Gaulle que no, que los sueltes, que se vengan a Francia. Entonces llegan a Francia y empiezan en Marsella a recopilar familia. El uno estaba en un campo de concentración aquí, los que estaban en Egipto se juntan en Marsella, de ahí se van a París, de ahí se van a Le Havre, de Le Havre se van a Cuba, y en eso llega una carta formal de invitación de un tal Lázaro Cárdenas, dirigida a mi abuelo. Y entonces mi abuelo dice, pues nos vamos a México. Y el general Cárdenas recibió a mi abuelo en Veracruz. Un héroe de la magnitud del general Miaja, y con el éxito que tuvo en defender Madrid, fue recibido en honor de multitud. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos, ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Dejó 2 libros, los 2 bellísimamente bien expuestos. España, en esos momentos, cuando vino la República, España estaba muy retrasada con respecto al resto de Europa. Era todavía semifeudal. Entonces la República tuvo el mérito tremendo de revolucionar todo lo que estaba ocurriendo, pero yo entiendo que la República fue una república romántica, una república básicamente de intelectuales. Entonces cometió errores, algunos de táctica. Por ejemplo, el levantamiento en el mes de agosto de Sanjurjo, porque Sanjurjo tenía creo que 2 laureadas, pues lo acabaron indultando. Pues eso se pagaron luego las consecuencias. Fue motivo de lo que pasó después. El que no hubiera habido ninguna víctima en aquellos momentos, en que la República haya sido muy romántica y muy condescendiente en muchas cosas, pues se pagaron luego con cientos de miles de muertos, que quizás se hubieran podido evitar si la República hubiera sido un poco más pragmática y un poco más enérgica en aquellos momentos. Llegar con esa memoria a esa edad tiene un doble mérito. Entonces, a pesar de ser un muchacho joven, hace la carrera militar, porque él termina como teniente de ingenieros, caminos, canales y puertos. Era de construcción de trincheras, una modalidad que se hizo en la guerra. Y él
Obtuvo el título de ingeniero de construcción de trincheras, título que no le valió en México y que aquí hizo la carrera de ingeniero con un éxito profesional más que notable. Como ingeniero fue el que mantuvo a la familia durante muchos años. Primero casi de guardia portero en una escuela primaria, y luego empezó haciendo unas banquetas y luego unos jardines. Y trabajé también con el general Cárdenas en Tepalcatepec, ahí hice un sistema de riego. La Comisión de Aguas del Tepalcatepec, que es el antecedente del Cutzamala, lo que le da agua a la Ciudad de México. Llevo siendo constructor desde que llegué, prácticamente. Primero muy modesto y luego fundé una compañía pues importante, y en algún momento mi empresa fue la más importante en construcción de oleoductos y gasoductos. Poquito antes de que se formara el Instituto Mexicano del Petróleo, pero por las secuelas de la expropiación petrolera, había que hacer ductos, y no había especialidad en ductos porque todos los que hacían ductos eran extranjeros. Y entonces un día le dicen a 4 empresas, a la ICA, a Bufete Industrial, a mi padre: oye, ¿te gustaría tener un contrato de esto? Tienes que aprender. Y esto con qué se come, ¿no? Perdieron hasta la camisa en el primer contrato, pero en 1947, 49, 50, mi padre fue de las primeras 3 empresas haciendo líneas de conducción de gas, de petróleo y de agua. La primera línea de 24 pulgadas de Ciudad Pemex a México, el gasoducto del sureste, que son 800 y pico de kilómetros, la primera línea de 30, la primera línea de 36, la primera línea de 48, el famoso gasoducto del oriente. O sea, mi padre se especializó en líneas, y luego pues edificación, el Hospital de la Raza, el Hospital del Seguro Social en Reforma. Y una cosa poco conocida, él trabajó mucho haciendo clínicas para la Secretaría de Salubridad. Sí, tengo muchos años y todos los viejos tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas buenas y otras malas que nos callamos. Él siempre ayudó a muchísima gente, o sea, no había gente que no se le acercara en términos de pues descendientes de asturianos, de mineros, y le decía: es que estoy trabajando en una compañía de seguros, Montaraza, y estoy trabajando en una compañía y vendo lámina y luminarias, y entonces mi padre lo ayudaba. Una de las cosas importantes de mi padre es la relación con las instituciones. Se funda precisamente por un grupo de intelectuales. El primer presidente del Ateneo fue el doctor Joaquín de Harcourt. El Ateneo se funda en 1949, o sea, apenas 10 años llegados después de España, y se funda con miras intelectuales y académicas, y están todos los importantes. Recuerdo en febrero de 2015, cuando suscribimos, junto con Fernando Rodríguez Miaja, el acta constitutiva del patronato del Ateneo. Me ayudó en todos los proyectos del Ateneo, con una dedicación total. Quizá lo más importante fue la creación del patronato. Espléndida idea promovida por Carmen Tagüeña, presidenta en turno del Ateneo. En el patronato, Fernando fue siempre un personaje emblemático por su responsabilidad y compromiso y el entusiasmo que le imprimía a todo. No recuerdo que haya faltado nunca a una reunión. Él, con su, manera de tratar el asunto, fue muy importante porque habló con todos. Participó en todas las reuniones de esa fundación. Mi padre apoyó al patronato impulsor de tenis juvenil y hizo 20,000 negociaciones para que hubiera becas para jóvenes deportistas, y lo hizo durante 30 años. Y mi padre participó en el Centro Asturiano, en la directiva y presidiendo comisiones, y la Comisión de Cultura, y la Comisión de Tenis, y la Comisión de lo que quieras, y otros 40 años. Él lo hacía pues por amor al arte. Nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos. Y cómo no recordar hoy, el 13 de junio de 2019, cuando en la conmemoración del 80 aniversario de la llegada del exilio español a México, Fernando recibió de manos de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento como decano de ese histórico evento. De todo ello, Fernando fue actor y promotor de la memoria de la República. A Fernando siempre lo recordamos con inmenso cariño.
Él, sabiendo la herida, la fractura que fue en la sociedad española, la guerra civil, decía que la guerra no podía terminar hasta que el último que hubiera participado en la guerra muriera. Que fue un impacto tan grande en la sociedad española que nadie que hubiera vivido aquel infierno puede olvidar. Es decir, no es lo mismo lo que yo les cuento a ustedes de lo que viví que el vivirlo. La experiencia no se transmite, la experiencia se adquiere a palos. La Guerra Civil Española es un fenómeno muy fresco y entonces lo que se ha escrito es pasional, porque hay pocos testimonios, poca documentación, ahí sí de datos duros, te lo digo como historiador. Entonces, la historia oral hace falta, pero también hace falta la investigación fría. En España sigue habiendo dos opiniones antagónicas de lo que fue la República y la Guerra Civil, ¿sí? Y es lo que me dejaba muy en manifiesto era de que una parte de ese antagonismo era la gente que quería que la memoria ya desapareciera. Y dice, pues es que es muy difícil que desaparezca cuando hay muertos, cuando hay violencia, cuando hay miseria, cuando hay hambre. Es muy difícil que la otra parte lo acepte, ¿sí? O sea, cualquier legado, cualquier fondo, cualquier anécdota es importante recobrarla, sobre todo para que la humanidad sepa. Mi padre tenía una función muy curiosa y que no se sabe de ella, y la digo yo creo que por primera vez así públicamente. Mi padre estaba encargado en el cuartel general de Madrid del Estado Mayor de recibir los documentos. Era un poco la función del secretario de mi abuelo, era el que le filtraba el qué le llega, qué no le llega, qué tiene que firmar, qué contesta, qué no. Y un día mi padre dice, córcholis, un telegrama de un tal emperador Hirohito felicitando a Francisco Franco por su rápida victoria contra las fuerzas republicanas, firmado noviembre del 36. Entonces, cuando mi padre vio ese documento, se lo pasó a mi abuelo se sonrió y me dijo, consérvalo porque algún día te va a servir. Mientras vivan los que participaron en la guerra, no habrá un pensamiento normal en España, un pensamiento político normal en España, y que puedan hablar de la guerra como de guerra de Cuba o de la guerra de Troya. Yo soy un enamorado de la memoria histórica, que tiene muchos enemigos. Algo que decía muy convencido es que en España cuando dicen hay que olvidar, se refieren a nosotros, dice, porque ellos nunca van a olvidar. Es que hay que olvidar. Yo cuando me dicen eso en España, me lo dice siempre gente de derechas, y siempre les contesto, cuando decís vosotros hay que olvidar, queréis decir que nosotros tenemos que olvidar, porque vosotros no olvidáis. Yo no veo por qué tenemos que olvidar si nosotros todavía hablamos de Felipe II y de los Reyes Católicos y de la Beltraneja y de los comuneros de Castilla y de las germanías de Valencia, unos bien y otros mal. ¿Por qué vamos a olvidar lo que acaba de pasar? Te están diciendo, tienes que olvidar tú, porque ellos no olvidaron nunca. Entonces, al que le están pidiendo que olvide es al que perdió. Entonces, no es válido. Y yo también lo complementaba con una frase que es de Malraux, en L'Espoir, cuando le dicen, si a uno se le pregunta si es de derecha o es de izquierda y dice que no sabe, es porque es de derecha. Se nos fue quizá el último combatiente del ejército republicano. No sorprende que se haya despedido después de 103 años de disfrutar la vida y ser ejemplo en tantas cosas. Larga vida para que se recuerde a los que merecen que se recuerden. Querido amigo Fernando, te recuerdo y te extraño todos los días, y te extrañaré si voy el 12 de octubre a la Embajada Española, que me parecerá oírte decir que mal tocan el himno de Riego. ¡Viva la República Española! Y en ese cariño que yo tengo por todo lo que sea, enaltecer y recordar lo que fue la República, lo que fue nuestra lucha, que desgraciadamente la perdimos en el campo de batalla,
y lo que fue nuestro exilio y lo que sigue siendo nuestro pensamiento en nuestra ideología. Yo no soy de los que piensan que ya no hay ideología. Sí, señor, sí hay ideologías, ¿cómo no? Usted puede llamarla de izquierdas o de derecha o como usted quiere, ese es un problema de semántica que no tiene trascendencia, pero que hay ideologías, desde luego que las hay. Hay los buenos y los malos. Para mí los buenos somos nosotros y los malos son los demás.